Buenos días, bienvenidos al podcast del Building Latam Fest. Hoy día nos acompaña Gabriela Roca, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Grupo AG en Guatemala. Gabriela, un gusto haberte escuchado en la mañana también y conocer esa mirada amplia que has ofrecido acerca de Grupo AG. Y uno de los puntos más resaltantes de la presentación que tuviste fue la estrategia y la visión que tienen, compartiendo los valores y cuáles son esos cimientos. ¿Cómo ha sido ese proceso de integrar la innovación dentro de la estrategia del grupo? Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, muy honrada de estar aquí en este evento que ofrece una forma distinta de expresión. A mí me gusta muchísimo los ecosistemas en donde nos intercambiamos y las cosas nacen alrededor de un café, de una conversación como esta. Así que muchísimas gracias en nombre del grupo por esta oportunidad. Cuando hablábamos en la mañana de cómo integras en la estrategia, que al final nos gusta decir la estrategia es esa hoja de ruta, ese plan que tenemos, ¿verdad? Para lograr llegar de un punto a otro. Y siempre le digo yo a todas las personas, en todo hay sostenibilidad, obviamente, porque si tú estás haciendo un plan para llegar de un punto a otro, tú estás pensando ya en tu mente sobrevivir, ¿verdad? Estás pensando en un año, en 5, en 10. Y sobre la mesa ahora yo creo que se hace más evidente porque antes la gente no lo veía con nombres puntuales. Antes cuando diseñabas un plan pensabas cuántos recursos necesito, qué otros negocios tengo que comprar y digamos un poco de dónde voy a obtener los recursos, la banca, etcétera. Todo estaba muy enfocado hacia probablemente el tema financiero, que era el tema que de alguna forma te limitaba o te potencializaba. Uh-huh. Pero conforme ha ido pasando el tiempo y conforme nos enseña la teoría y todos los grandes pensadores, nos damos cuenta que ya solo tener un plan económico o asociado a las finanzas no es suficiente. Y me gusta, a pesar de que no es una buena historia, hablar de esas empresas cuyos números eran fantásticos, pero que cometieron algunos errores en otros temas que no estaban sobre la mesa, que los hicieron llegar hasta quebrar, es decir, a no ser sostenibles, a no perdurar en el tiempo. Y vamos a poner los casos de las empresas como Enron o la crisis que tuvo que vivir Volkswagen y algunas otras empresas que tenían buenos números, estaban dando los resultados, es más, estaban dando más resultados de los esperados, pero no abordaron la paleta completa de lo que es un ecosistema de sostenibilidad, de todo aquello que no es financiero, pero que sí debe ser un indicador en la empresa. Y cuando empiezas a estudiar mucho eso, te dicen, bueno, el ESG, ¿verdad? Lo ambiental, lo social y lo de gobernanza, y vamos agrupando las distintas planes o temas alineados, los riesgos, y por supuesto las estrategias de abordaje, nos damos cuenta que la innovación debe ser un plan con nombre y apellido, con plazo y demás, porque solo las empresas que innovan van a sobrevivir. El caso más contado y trillado es el de Kodak o el de Blockbuster. Te apuesto que los números eran buenísimos, probablemente trataban bien a sus colaboradores, probablemente la seguridad, el ambiente, pero dejaron de innovar, innovar te dice, miremos qué hay afuera, veamos benchmark, qué están haciendo otros, dónde están los problemas. Entonces nosotros en Grupo AG nos dimos cuenta que era necesario pensar, pero no en una unidad puntual de decir un R&D o algo, sino que volver nuestra cultura una cultura que haga innovación en todo lo que hace, de una forma metodológica. Y eso fue lo que nos llevó a conocer la metodología de InnovaRise, pero además plantearlo dentro de nuestros valores, que para mí eso es como un paso al frente en donde el CEO y la junta directiva dicen, no señores, el comportamiento innovador se vive en esta empresa como valor. ¿Qué significa eso? Es no acepto que me digas así lo hacemos siempre o no se puede porque no hay una forma mejor de hacerlo. O sea, el comportamiento que se espera de un líder en el grupo es que piense fuera de la caja, que aprenda sus errores y que sepa que siempre hay una forma mejor de hacer las cosas. Uh-huh. Y me gustaría profundizar en ese punto último que has mencionado alrededor de la cultura, porque nos has ofrecido en tu respuesta la estructura, el plan, el ver situaciones pasadas también y tomarlas como aprendizajes. ¿Cómo describirías el liderazgo que tiene Grupo AG
¿Y cuál es el lugar que ocupa la cultura de innovación dentro del corporativo? Muy bien, pues como lo comenté anteriormente, nosotros recién en el año 2024 lanzamos nuestro nuevo código de valores que ya incluye la innovación como un comportamiento. ¿Qué te dice eso? La cultura no estaba moldeada de ese modo. O sea, y hay que ser realistas y ser transparentes en esto. Somos una cultura con un legado muy fuerte de excelencia, de retar, de mejorar, de mover hacia adelante. Es una empresa que ha pasado de un EBITDA X a 2X en 3 años, porque siempre hay una nueva oportunidad de hacer las cosas, mejorar, crecer. Entonces, es una cultura muy enfocada, obviamente, en los resultados, muy enfocado en la excelencia. Nuestro CEO dice, yo siempre creo que todo puede mejorar, porque creo que la gente tiene la capacidad siempre de mejorar, y él lo vive personalmente. Entonces, la cultura de excelencia hace que, y él lo dice de esta forma, que un mismo ser humano pueda mejorar, y eso es evolucionar. Ahora, transformarte es que dejes de ser ese mismo ser humano y te conviertas en otra cosa, y para eso necesitas innovar. Entonces, llevamos la máquina hasta donde aguanta, digamos, con la excelencia que traemos, pero entendemos que el siguiente paso es transformarnos. Es convertirte de oruga a mariposa, y para eso tenés que usar otras habilidades, tenés que aprender a volar. Y te diría, si nuestra cultura es ya una cultura innovadora como tal, en donde el 100% del liderazgo tiene estos comportamientos y todo, te digo, no. Estamos construyendo la metodología, aprendiendo cómo hacerlo. Como les decía, ¿verdad? Se vale fallar, pero tenemos que aprender de que fallamos y con una metodología cómo hacer para que no vuelva a suceder. Se vale probar y que no todo dé resultado. Entonces, la respuesta es, somos ya una cultura innovadora en donde toda la gente vive, transpira y todo. La innovación como la excelencia, no. Pero estamos segurísimos que el camino que viene es ese camino en donde queremos que el comportamiento de los líderes vaya hacia allá. Uh-huh. Y en ese camino, como testigo de ese camino de excelencia y de transformación, ¿cuáles dirías tú que han sido los retos más complejos que esta máquina ha tenido que sortear? Porque sabemos que el camino de innovación también conlleva una gestión del cambio. ¿Cuáles han sido, en tu experiencia, aquellos puntos más complicados donde han tenido que traspasar? Bueno, mira, yo te diría, y creo que ahí nos identificamos mucho con varias empresas aquí presentes incluso en el foro, y es que somos una empresa que tiene dentro de sus filas mucha gente que inició muy probablemente con el fundador, y que la forma de hacer las cosas ha funcionado bien. Entonces es muy fácil convencer a alguien que haga las cosas distintas cuando todo va mal, porque tú decís, no, mira, ya fracasaste, vamos para allá. Pero cuando la cosa va bien, vamos creciendo, vamos, digamos que mejorando en lo que tenemos, hacer cambios en la cultura es difícil porque tenés que romper paradigmas. Pero ¿para qué lo vamos a cambiar si lo hemos hecho bien siempre? ¿Y qué hay? ¿Y cuál es el valor de ese cambio? Entonces, por ejemplo, en el caso que ponía en el tema de la sostenibilidad, es decir, mira, ya alcanzamos los números, estamos usando el combustible bueno, estamos bien, estamos produciendo bien, podríamos mejorar un poco, pero ¿para qué? Pero cuando unís eso a todo ese otro propósito, a lo que como empresa podés aportar al ambiente, en este caso, al futuro de tus hijos y demás, el chip cambia rápidamente. Y estoy convencida que la gente cambia cuando entiende el para qué y el propósito. De lo contrario, es muy difícil salir de la zona de confort, porque efectivamente, ¿para qué? Entonces, el reto ha sido un poco el lograr encontrar eso que hace que la cultura quiera moverse hacia allá. Les voy a poner el ejemplo. Cuando cambiamos nuestra marca corporativa, bueno, nosotros venimos de una historia de ser Aceros de Guatemala, Corporación AG y ahora Grupo AG. Había un gran estrés
que le representa a uno, decir, bueno, y si no se identifican, y si la gente piensa que van a vender la empresa, o todas estas lluvia de ideas y Q&A que uno hace cuando hace esto. Y entonces encontrás símbolos. Por ejemplo, nuestro símbolo, que es la estrella, tenía que sobrevivir, porque tenés también que tener algunas cosas de ese pasado, porque al final no es empezar de cero, es estar consciente que llegaste hasta acá con algo. Entonces, por ejemplo, en el tema de nuestro logo, decidimos, bueno, ¿qué mensaje queremos mandar? La estrella era un símbolo fuerte y en el centro de nuestro mundo. El mensaje un poco ahí era hacia adentro, ¿verdad? La excelencia, trabajar, nosotros en el centro. Pero hicimos este cambio en el logo, que si ustedes lo ven, es que la estrella se mueve al norte para recordarnos que de dónde venimos, pero que hay otras cosas que entran a ese universo. Y nuestro logo para mí es un símbolo de innovación completo. Si lo ves aquí en el fondo, tiene el AG, que obviamente representa nuestra historia de aceros de Guatemala, pero dijimos, vamos a ir al mundo de afuera, entonces no nos podemos seguir llamando Guatemala, pero necesitamos mantener eso que nos ha hecho lo que somos, el hierro AG y el grupo. Pusimos el AG adentro, pero el AG es vacío. Si el fondo de este fuera rojo, el AG estaría igual de atrás rojo, como símbolo de la huella inmensa que dejamos, pero que la huella tiene que permitir ver hacia el otro lado, ¿verdad? Y esa patita última, que si ves el triangulito queda un poquito afuera, estando muy consciente que estamos en este universo, pero que estamos listos para poner un pie fuera del universo si es necesario. Entonces ese mensaje se mandó a ese nivel y emocionó tanto a la gente, porque dice, ok, sí seguimos siendo, aquí está la estrella, el Aceros de Guatemala no se fue, está aquí, pero estamos listos para ir a otros mundos con la palabra grupo, que para nosotros representa a todos. Juntos tú, colaboradores, familias, comunidades, países. Entonces fue un reto, pero le tuvimos que encontrar la forma que es genuina de decir, miren señores, aquí no estamos partiendo de cero, no hay cenizas acá, aquí estamos llegando a una cima, pero estamos buscando la otra cima y tenemos que saber que no se llega a la otra cima de la misma forma. Uh-huh. Y en innovación es muy común hacer el ejercicio de ver escenarios futuros y empezar a diseñar el presente en función a ese futuro que queremos lograr. Y tú nos comentas, sabemos de dónde venimos, pero también tenemos una mirada hacia el porvenir. ¿Cuál es ese futuro que AGE quiere lograr? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven en línea con la innovación que están trabajando? Bueno, mira, voy a empezar como por un sueño grande que tiene nuestro CEO y que realmente lo compartimos todos, y es: no es posible que vivamos en un país en donde el gap habitacional oscila entre 1.5 y 2 millones de viviendas que hacen falta. Cuando tenemos lo que se necesita, tenemos acero, tenemos cemento, tenemos arquitectos, tenemos gente, tenemos espacio. Entonces, entendemos que hay algo que está o en la cultura o en el acceso o en el paradigma de decir, puedo comprar una motocicleta y puedo comprar 3 televisiones y el último celular, pero no puedo invertir mi plata en una casa. Uh-huh. Hay algo ahí que está sucediendo y nos interesa mucho y nos gusta soñar en ese futuro en donde construir sea fácil. Y no sé cómo eso se mira, pero sea sencillo, que sea algo que se te facilite. Aunque no seas un ingeniero, un arquitecto, no seas un maestro de obra. Y entonces estamos pensando un poquito, por ejemplo, nosotros que sabemos que somos pesados, sabemos que el acero no es algo que te lleves bajo el brazo. Claro. Es decir, ¿cómo hacemos para llegar a más lugares de una forma más sencilla, menos pesada? Y pues en eso estamos pensando y tratando de entender un poco. Por eso otro de los valores que agregamos a nuestro código fue la centralidad en el cliente, ¿verdad? Porque nuestro cliente hoy, nosotros somos una empresa más B2B, está a medio paso de nuestro cliente final, digamos, si lo ves así, del que usa nuestro producto. Y entonces nosotros conocemos la necesidad del de en medio, pero no el que realmente va a construir. Encontrar soluciones cuando tenés un intermediario es difícil. Eso no significa que vayamos a cambiar nuestro modelo, pero que tenemos que entender y escuchar
¿qué necesita ese otro? Entonces nuestro sueño de futuro es tener ese como ecosistema en donde nos vayamos nutriendo de ese que usa el producto y que venga de regreso a mí y me comparta cuáles son sus dolores y cómo podemos mejorarlo. Otro futuro que tenemos, que no tiene tanto que ver con el negocio como tal, que está muy asociado a nuestro programa social que lanzamos también el año pasado, es el tema de cerrar la brecha de falta de educación en la primera infancia. Nosotros estamos ubicados inicialmente, o nuestro parque industrial más grande en Guatemala está ubicado en Mazagua, Escuintla, como yo comentaba, y al conocer los números del abandono educativo de 0 a 6 años de niños de Mazagua, entendés que no hay futuro para esa región si no cerramos esa brecha. Yo soy mamá y los que me puedan escuchar que son mamás saben que un niño de 0 a 6 años aprende casi todo lo que tiene que aprender o construye en su cerebro casi todas las capacidades que tiene que construir para el futuro. Pero si solo el 2% de niños en Mazagua tienen acceso a educación temprana, significa que el 98% no, perdimos una generación completa de desarrollo, de plasticidad, de innovación, de creatividad, de alimentación, de nutrición. Entonces ahí también soñamos con un mundo más humano, con menos pobreza multidimensional, más justo, que te lleve luego a poder acceder, tener una vivienda digna, a poder transportarte de una mejor forma. Por eso también estamos muy, muy alineados y enfocados en el tema de infraestructura como Guatemala, porque entendemos que y no lo hacemos genuinamente por el negocio, pensando en vender más acero, sino que al contrario, entendemos que necesitamos acortar caminos, que necesitamos que la gente deje de viajar 4 horas para llegar a su lugar de trabajo y regrese otras 4 horas, porque nuevamente estamos hablando de la calidad de vida. Es decir, ¿para qué construyo una casa si voy a pasar ahí 6 horas al día y el fin de semana probablemente? Entonces, también estamos invirtiendo mucho en apoyar las iniciativas gubernamentales y privadas relacionadas con la infraestructura. Nos has contado, Gabriela, muchísimo de esa relación que tienen con otros actores, el país, la comunidad, sus proveedores, etc. Para ir cerrando, me gustaría dividir en 2 esta pregunta. 1, escuchar de ti cómo defines el rol que Grupo AG juega en el ecosistema nacional de Guatemala o en los países donde tienen presencia en Centroamérica y Sudamérica. Y lo otro, ¿cuál es el mensaje que tiene que dar Grupo AG a ese ecosistema? Sabiendo que un ecosistema está formado por academia, por Estado, por otros corporativos, etc., ¿cuál es el mensaje que ustedes dan para hacer eco en otros actores? Buenísimo. Esa pregunta sí está un poco compleja. Viene un par de preguntas, 2 en 1 vino ahí. Pero me gusta. ¿Cuál es nuestro rol? Ok. Bueno, lo que te hablaba del logo y de nuestro propósito habla del paso hacia el frente que dimos a asumir ese rol. Partimos de la base que entendemos que tenemos una huella gigantesca y no podemos seguir un poco tras bambalinas, pues siendo una empresa responsable, pagando salarios dignos y los impuestos. Sí, eso se espera, mínimo para estar en la mesa. Pero el hecho de tener claridad de que dejamos una huella grande como empresa y que tenemos la capacidad de mover hacia adelante, tomamos la decisión de asumir ese rol en las mesas en donde estemos y traer varios mensajes, uno de los cuales voy a cerrar. Uno es muy importante, es cumplir. Nosotros creemos muchísimo en cumplir con todo lo que necesitamos cumplir como empresa, o sea, comprar el ticket del cumplimiento, que es cumplir la ley, cumplir con los valores, cumplir con la gente, con las promesas, ¿verdad?, que hacemos. Y por lo mismo nos preciamos mucho de estar, yo digo, extra certificados. Voluntariamente nos sometemos a certificaciones que nadie nos exige, porque nos gusta entender a qué nivel estamos llevando lo que decimos y que hayan terceros que te digan, mira, estás bien o mal. Los resultados de las auditorías para nosotros son siempre un reto de cerrar brechas. Entonces, primero en las mesas en las que estemos nos gusta cumplir. Luego, coherencia, a pesar de que últimamente hemos estado en muchos foros, somos bastante exclusivos para decidir en las mesas en las que participamos porque estamos en las mesas en las que creemos en lo que se está haciendo. No nos caracterizamos por estar en todo simplemente porque hay que estar.
pensamos mucho si podemos agregar valor a la mesa, si algo de nuestro conocimiento suma, o si tenemos algo que decir. Entonces la coherencia es muy importante para nosotros, entender para qué y por qué. Y por último voy a responder tal vez la pregunta que haces de cuál sería el mensaje. Nosotros tenemos a un CEO joven. Me gusta hacer referencia a esto porque sí creo que es la nueva era del liderazgo guatemalteco, de gente que comprende que los extremos radicales no nos han llevado a nada bueno, que Guatemala es un país de todos y que al final, como todos, debemos de tener la capacidad de escuchar la historia de por qué pensás así, qué te trajo hasta acá. Todos tenemos historias que han marcado el lugar en el que estamos. Cuando yo no me siento a escucharte, sino que de entrada te radicalizo o te juzgo, esa mesa es una mesa ficticia. Al final estamos sentados por llenar un espacio. Nosotros no somos así. Yo te diría que el mensaje que yo le mando a todas las instituciones de gobierno, empresa privada y además entender que nosotros sí podemos ser líderes de cambio en el momento que entendamos de dónde viene cada quien, qué busca. Porque si hacer las preguntas correctas, te vas a dar cuenta que casi todos queremos lo mismo, solo que le decimos de otro modo. Casi todas las personas queremos lo mismo. Hay nuevas teorías, nuevas tendencias, lo que sea, pero al final el ser humano quiere similar casi siempre todo. Hay ciertas tendencias que te hacen creer que lo tuyo es incorrecto, lo mío es incorrecto. Ejemplos trabajamos siempre muy abiertos. Ahora sí somos muy radicales con algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la falta de transparencia, las dobles agendas, pero eso se siente y se percibe rápidamente. Tenemos esa característica, decimos lo que hacemos y también lo que no hacemos. Y te diría yo que tal vez ese es el mensaje, es entender que estamos en un momento crucial del crecimiento de Guatemala. Si ves los números comparativos a otros países, que pues nosotros también estamos ahí, pero obviamente Guatemala es nuestro origen, tenemos la oportunidad para de verdad despegar. Y la pregunta es esa, ¿qué nos hace falta para alinear 4 o 5 temas que hay que caminar hacia adelante? Llamarla o como le llames, del color que sea. Tenemos esa oportunidad y es aquí y ahora, y si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Muchísimas gracias, Gabriela. Nos dejas esa pregunta, ¿qué se tiene que hacer para despegar? Pero también un viaje desde la estrategia interna que se ha vivido hasta cómo se exteriorizan con el ecosistema que los rodea. Muchísimas gracias a todos por este podcast y síganos en el Building LATAM Fest.